Según datos del Instituto de Seguridad Laboral, la vuelta a la procesalidad ha influido en un aumento importante de distintos accidentes laborales. Justamente desde Industry Efficiency Solutions, ISE, han impulsado distintas soluciones tecnológicas para poder reducir estos riesgos y obviamente este tipo de costos. Y así también ir abriendo este mundo de la tecnología. Para poder conversar respecto a esto, hablamos con Maximiliano Dowek, CEO de la empresa. ¿Cómo le va? Bienvenido a su tecnológico. ¿Cómo anda su jornada? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias. Primeramente, ¿cuáles son los principales accidentes laborales y cómo la tecnología ha ido mejorando estas condiciones que hemos visto? Mira, los accidentes han sido variados, pero hay un factor común que tiene que ver con que, uno, la pandemia generó un espacio donde la gente se alejó de sus labores habituales durante bastante tiempo, generando que ciertas prácticas que eran habituales, viste, hasta volver a retomar cierta eh, cotidianeidad, digamos, se hicieron un poquito más friccionadas, por un lado. Por otro lado, también generamos en situación de pandemia mucha rotación laboral, con mucha gente que tenía mucha experiencia y muchos años trabajando en determinadas tareas que fue reemplazada por gente más nueva con una visión distinta, no es ni bueno ni malo, sino una realidad. Y esa gente no tiene la experiencia ni tampoco han tenido el tiempo y el entrenamiento necesario como para adaptarse a las condiciones de trabajo que en muchos casos son más bien adversas, sobre todo, digamos, nosotros tenemos mucha experiencia en minería y son ambientes de trabajo bastante rudos. Lo mismo pasa en entornos de oil and gas, entonces la debida preparación lleva su tiempo y el acelerar esos procesos, sobre todo en la demanda energética ha crecido fuertemente después de pandemia y esa demanda energética generó que los procesos productivos no paren. Entonces, la incorporación de trabajadores, la rotación y la falta de tiempo para darle debida capacitación, obviamente pone a la gente en un riesgo mayor que el deseado generalmente. ¿Qué implica utilizar soluciones de realidad asistida en el campo de la prevención de los riesgos laborales? ¿Cómo va ayudando esta nueva tecnología? Es bien interesante porque claramente la pandemia aceleró la incorporación de tecnología en muchos espacios de la vida laboral, donde antes parecía como un gadget contar con gafas de realidad aumentada, realidad asistida, realidad virtual, hoy empiezan a ser casi como eh, elementos core, como lo es un computador o un celular para muchas cuestiones, ¿no? Y esa aceleración generó la adopción de formas de trabajo con tecnología de realidad asistida mucho más rápido que otros tipos de realidades extendidas. No sé si tú sabes, pero generalmente la realidad extendida compone la realidad virtual, la realidad asistida y la realidad aumentada, ¿sí? Que básicamente son primos cercanos. La diferencia es cuán cerca está del entorno la solución versus cuán cerca está de la tecnología la solución, ¿sí? En la realidad virtual uno interactúa más con el mundo virtual, con el mundo real, con la realidad asistida es exactamente el otro extremo donde uno interactúa más con el mundo real que con el mundo virtual. Y en términos de la exposición a riesgos y la gestión de esos riesgos, siempre es mucho más recomendable la realidad asistida, porque obviamente el trabajador está en control y está con las manos libres y con todos sus sentidos alertas a la situación que está trabajando versus un dispositivo de realidad virtual o incluso de realidad aumentada que tiene una capa de datos y de información frente a ellos que puede tener algún tipo de confusión. Entonces, lo que hemos visto en este proceso es que, uno, la dificultad para acceder, por ejemplo, a una faena minera o a distintos espacios de trabajo por las propias restricciones que impusieron la pandemia, les generaron la necesidad de incorporar la capacidad de interactuar de forma remota con equipos de trabajo que solamente eran unos pocos los que estaban habilitados para entrar a esas condiciones. Y por otro lado, las restricciones de viaje, que en muchos casos los equipos están siendo mantenidos por los fabricantes y esos fabricantes a veces no están en Chile, están en otros países del mundo, hizo que ellos tampoco pudieran salir de sus países para venir a dar soporte a sus activos, a su tecnología o a sus equipamientos, ¿no? Entonces, estas gafas vienen a tender un puente en ese espacio, ¿sí? Las gafas, junto a un software de gestión específico, permite que esa interacción no se interrumpa. Y
con el correr del tiempo empezaron a aprender varias cosas con esta tecnología. La primera es que claramente hay una cuestión de eficiencia de gastos fenomenal, porque estoy logrando el mismo resultado con menos gente desplegada en terreno, con menos costos de viaje, con menos costos de certificaciones que uno tiene que tener para entrar a ciertos espacios de trabajo. Pero por el otro lado, se empieza a dar que uno empieza a exponer a menos gente a factores de riesgos por estas situaciones y condiciones adversas del entorno de trabajo donde están. Entonces, si antes yo necesitaba un experto hidráulico, un experto eléctrico, a una pala, a una perforadora, hoy claramente con un técnico razonablemente entrenado y los expertos en cualquier lugar del mundo dando apoyo en tiempo real e indicando y viendo lo mismo que está viendo el técnico en pantalla, están logrando resolver los mismos problemas en mucho menor tiempo y con mucho menor riesgo. Entonces, este fue, si querés, el puntapié para profundizar la incorporación de este tipo de tecnologías en la industria digital. Y en esa misma materia, por ejemplo, estas soluciones que se incorporan con la misma tecnología deben estar certificadas, contar con estándares internacionales para poder ir operando, ¿o no? Mira, hay dos cosas que componen estas soluciones. Y es súper interesante tu pregunta, porque claramente si uno trabaja en un entorno certificado como Zona 1, ¿sí? Sí, las gafas tienen que tener cierta certificación para poder operar dentro de ese entorno. ¿Sí? Desde el punto de vista del software, no. El software no necesita tener ningún tipo de certificación particular, siempre y cuando sea compatible con la gafa que va a ser de interfase entre el técnico y el software. Te diría que aquí la clave o lo que a mí más me gusta destacar es el rol del software en esta cuestión. Porque claramente hay cuestiones o hay formas de trabajo que requieren para no estar sujeto a que ocurra un accidente, que el operador, que el técnico tenga las dos manos libres. Pero hay otras situaciones donde no es necesario. Entonces, el software debiera poder interoperar con un celular, una tablet o cualquier otro dispositivo que actualmente esté ocupando el trabajador. En ese caso, las gafas serían un gadget, no estarían agregando valor. Lo que siempre agrega valor es el software. ¿Y por qué digo que siempre agrega valor el software? Por dos o tres cosas que me gustaría, si me permites, destacar. La primera es que uno tiene control de todo lo que está pasando en terreno y ese control que uno tiene, primero sirve para certificar frente a los fabricantes que el equipo, el activo, se gestionó de la manera en que el manual indica que tiene que ser gestionado. Queda la evidencia de eso. Entonces, si hubiera un accidente, nadie puede alegar que ese accidente fue por una mala manipulación o un mal proceso de mantención del equipo. Está la evidencia de que esto no fue así. Punto número uno. Punto número dos, el software es clave en seguir ciertas rutinas. Es típica que uno tiene una rutina preproductiva. Antes de partir del día, uno tiene que completar un checklist. Si es un camión, asegurarse de que tenga combustible, de que las ruedas tengan la presión que corresponde, de que los fluidos hidráulicos estén en condiciones, etc. Una cantidad de cosas que, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Uno certifica, firma una planilla, la deja y sale a trabajar. ¿Quién se cerciora de que eso fue así? Hay un accidente. ¿Cómo sabemos que el accidente no fue ocasionado por una mala inspección visual o una mala inspección pre-rutina de trabajo? El software que se implementa con este tipo de tecnología permite asegurar de que los procesos se cumplieron y generar una evidencia de que ese proceso se cumplió. Entonces ya tienes dos espacios donde se genera menos riesgo. Tienes menos gente trabajando y gente que está trabajando y que está cumpliendo con los procesos que la compañía indica que tienen que cumplir y deja fehacientemente la información registrada. Un Y entregable. finalmente, exactamente, un entregable. Y finalmente, el tercer punto es la capacitación. Porque si tú tienes al experto en Japón que te está indicando lo que tienes que hacer cuando se te sucede el problema A, B, C o D, para que ese problema no se transforme en una falla crítica que necesite horas para poder ser reparada, y en este caso en minutos lo volvieron a poner en funcionamiento. Esa filmación, esa interacción, ese entregable, como tú bien dices, me sirve para capacitar al técnico que va a entrar en la faena de al lado. Entonces,
empezás a tender puentes en el proceso de aprendizaje, de capacitación, las rutinas de mantención, las rutinas de entrenamiento, o sea, todo eso empieza a ser mucho más robusto y a la larga lo que se genera es, uno, menos tiempo de disponibilidad de los activos, dos, menos costos y exposición del talento, y tres, menos probabilidad de repetir errores del pasado. Entonces, esta conjunción, yo insisto, las gafas son una excusa para interactuar de una manera más profesional con los activos digitales, con los En, e- activos industriales, ¿no? en esta misma materia, por ejemplo, ¿se puede entrenar esta misma tecnología de realidad asistida de cara quizá a mejores optimizaciones, quizás para evitar nuevos accidentes que vayan apareciendo, o bien ir agregándole nuevas funciones a ese software para ir generando quizá un checklist un poco más personalizado? Definitivamente. Mira, eh, nosotros hemos tenido experiencia de trabajar con distintos tipos de compañías, distintas industrias, desde retail y más fuertemente con la industria minera. Eh, y generalmente estos software cubren, si quieres, como el 90% de los casos de uso que generalmente se ven, ¿sí? Pero tienen dos cosas que son bien potentes. La primera, y esto es sin hablar de una marca en particular, es como el concepto de cómo fueron concebidas, ¿eh? El primero es que cuando uno trabaja con plataformas para diseñar procesos de mantención, de inspección o incluso de montaje de un equipo, el proceso es a medida. Y uno trabaja en entrenar a diseñadores dentro de la compañía para que sean quienes dibujen el proceso que tiene que hacer seguido. O sea, no vienen procesos prearmados, viene como una suerte de plataforma en blanco donde uno tiene que dibujar como si estuviera construyendo un flujograma, ¿sí? Y ese flujograma finalmente termina en acciones que tiene que registrar. Por ejemplo, hay una acción que te ofrece el software para leer un código de barras o para leer un cuenta kilómetros o un cuenta horas. Y si no le sacas la foto al cuenta kilómetros o al cuenta horas, no te deja seguir al Avanzar. siguiente paso. Y eso lo diseña la misma compañía que administra el software. No es que lo administra un tercero, no es que hay que pagar un desarrollo, esto es parte del concepto de cómo operan estos software. Y de verdad se hace en cuestión de minutos. Y, y tu pregunta tenía dos ángulos para mí. Y el segundo es, ok, ¿qué hago con esta información? Porque la tengo ahora en una plataforma de un tercero, entonces, ¿cómo hago para que La esto bajada se de la una, información. exacto, y al proceso de trabajo de la empresa? A nosotros nos gusta trabajar con plataformas abiertas. ¿Qué quiere decir abiertas? Que tienen diferentes mecanismos para integrarse con otras plataformas, porque al final lo que queremos es resolver un problema, no resolver, o sea, resolver un problema con el resultado final, digamos, ¿no? Generar un proceso nuevo que quede subsumido a sí mismo. Entonces, por ejemplo, las plataformas de gestión remota tienen APIs que te permiten conectar toda la información que genera este proceso con SAP, con Máximo, con diferentes plataformas de gestión de activos. Entonces ya entra a la bitácora del software de gestión de activos todo lo que esa plataforma, todo lo que a ese activo se le aplica. Entonces, se integra en la forma de trabajo que tienen las compañías. Entonces, muchas veces nos ha pasado que, por ejemplo, se programa un proceso de mantención para un equipo, a través de Máximo, por ejemplo, se generan las órdenes de trabajo, las órdenes de compra, se asegura de que estén todos los insumos necesarios para hacer la mantención programada y con las gafas se deja evidencia y se cierra el loop de que el proceso se hizo conforme o compliant con lo que el fabricante decidió. Finalmente, estamos más cerca de este mundo físico, de este mundo físico-digital que se habla con este tipo de innovación. Nos vamos acercando quizá a un mundo físico-digital versus la realidad virtual asistida que está aquí incorporada. Es muy divertido porque uno empieza a ver Minority Report, por ejemplo, o Misión Imposible, que Misión Imposible se colgaba de un techo con unas gafas como las que estamos hablando hoy día y era así como super ciencia ficción y esto ya está aquí, ya está funcionando. Incluso yo te decía antes, a mí me gustan como experto de trabajar con mineras y con compañías industriales
el modelo de la realidad asistida, pero lo cierto es que hay muchas compañías que están usando la realidad virtual para entrenar en situaciones de gestión de riesgo a colaboradores. Esto ya está, esto ya pasa, ya es parte de la rutina. Es muy caro mandar a una persona en medio de una plataforma petrolera, en medio del mar, para entrenarlo respecto de las cosas que no debe hacer. Es demasiado riesgo para todos. Entonces, le simulan ese entorno en realidad virtual y lo entrenan con eso. Y esto ya pasa hace varios años. La pandemia lo único que hizo es que uno se aceleró y dos se profundizó. Ya hay más competencia en el mundo de las gafas, ya hay más competencia en el mundo del software, ya hay más soluciones enlatadas que resuelven esto. De hecho, Microsoft tiene su solución de Teams que funcionan con estas gafas. Uno no tiene que invertir grandes sumas de dinero para entrar en esta tecnología. Es muy, muy barato de ingresar. Genial. Maximiliano, le quiero dar las gracias por esta oportunidad. Claramente, esto nos va acercando a la innovación, a la tecnología y nos va vinculando también con esta seguridad laboral, pero vista desde el punto de vista tecnológico. Muchísimas gracias a ti por la invitación y estamos disponibles para lo que quieran conversar. Genial. Que tengan una excelente jornada y que le vaya muy bien.